Yo quiero hablar de este muchacho. Mira, un muchacho brasileño que tiene unos ojos absolutamente inocentes. Este niño estaba recibiendo su sable y le dijeron que tenía que envainarlo con honor. No podía desenvainarlo para una tontería y no podía ensuciarlo, sino mantenerlo con honor. Este muchacho logró hacer un currículum vitae absolutamente impresionante, no en Venezuela solamente, sino en el exterior. Se convirtió en este hombre que pasó 30 años de su carrera y que se fue con baja honrosa, que le han investigado hasta el aire de los pulmones y que por eso seguramente es el bastión militar que tiene Venezuela en estos momentos, entre los militares activos y los militares retirados. General, ¡ay, abuelos ojos! ¡Qué lindo! Cuénteme, el momento más entrañable de su carrera. Sí, bueno, realmente cada vez que yo cumplía una misión era un momento glorioso para mí, ¿no? Ahora, el momento más increíble fue cuando me estaban condenando por cumplir mi juramento, cuando en el Consejo de Guerra de Caracas, en una gran sala que caben aproximadamente más de 100 personas sentadas, con 300 de pie, no sé cuánto, estaba yo parado enfrente de los traidores que me acusaban, los traidores que me condenaban, mi abogado, mi familia y 3 estudiantes universitarios, era lo único que estaban presentes, ¿no? Y el juez me estaba condenando por el delito, por supuestamente haber cometido el delito militar de falta al decoro. ¿Por qué? Por haber cumplido mi juramento, por haber defendido a la Fuerza Armada Nacional y al país de la penetración cubana. General, explíquele a la gente qué es que un militar, que un cadete, que este subteniente, que este general falte al decoro militar. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, eso es una aberración total, porque falta al decoro es tener una conducta deshonrosa, relajada, inmoral, ¿no? Entonces, pues, es increíble que el delito por el que me hayan cumpliendo órdenes de La Habana condenado era ese, ¿no? Claro, ¿qué prueba eso? Que de la investigación, ¿no? Después que me opuse al lema cubano, que duró aproximadamente unos 4 años, donde me investigaron todo para ver de qué me acusaban, ¿verdad? No pudieron encontrar nada al final. Y lo hicieron de esta forma aberrante, que por un delito militar de falta al decoro, cuando yo lo que estaba cumpliendo era el juramento que hice y defendiendo al afán y a la República de la penetración cubana, que ahora pues es evidente, ¿no? Ahora dígame, ¿qué fue? ¿En dónde tuvo el cable pelado, el tornillo suelto, que impidió que se siguiera aplicando el rigor de investigar la procedencia del cadete, su familia, su entorno, su ideología, su orientación sexual? Porque en esos momentos se consideraba como un problema de salud, de enfermedad, el homosexualismo en los cadetes. Los cadetes no podían tener una argolla puesta aquí, un huequito para ponérsela, no podían tener tatuajes, no eran fumadores, etc. Y de pronto, un hombre llegó de Barinas, pichaba zurdo, tenía una materia guindando. Si a usted le hubiera raspado una materia, lo retiran de la academia militar, porque mi hermano fue cadete. Y se relajó. Y eso no solamente pasó en el ejército, eso pasó en la armada, sino donde salió Turcho. Eso pasó en la Fuerza Aérea, sino donde salieron todos esos. Entonces, y en la Guardia Nacional también metieron, porque ellos eran de los golpistas al final. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el ínterin? Porque esos cadetes no eran como eran estos cadetes. Sí, bueno, indiscutiblemente que cuando yo vine a ingresar a la academia militar era muy estricto, como tú dices, muy severo, ¿no? Pero ya estaba rodando el mal, ya estaba rodando el mal dentro del país de la FAN. ¿Qué sucedió? Bueno, simplemente que después de 10 años de guerra con Cuba, porque fue una guerra donde mucha gente murió, no solamente oficiales del ejército, sino campesinos y civiles, periodistas murieron en esa guerra de 10 años con Cuba, ¿no? Entonces, el ejército de Venezuela derrota a Fidel Castro, primera vez que un ejército logra derrotar a la guerrilla comunista en el mundo, y le entrega el poder a los gobiernos como es, ¿no? ¿Qué sucede? Que se comete un error muy grave en la política de pacificación del doctor Caldera. Se pacifican no solamente a las masas que habían sido arrastradas
a la guerra, sino también a personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad y lamentablemente personas que estaban al servicio de Fidel Castro, ¿no? Que eran los líderes. Entonces nosotros encontramos que personajes que eran que están siendo perseguidos como terroristas hoy, al otro día eran autoridad y eran senadores, diputados, y así fue corriendo el tiempo, lo que pues en otras palabras se puede describir que se penetraron los cuadros políticos en Venezuela por parte de Fidel Castro. Correcto. Y si usted penetra los cuadros políticos de un país, pues indiscutiblemente a través de ahí penetra el gobierno, los puestos de poder en el Estado. Y de ahí es que viene el problema que se infiltra a Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez... fueron varios Hugo Chávez. Bastantes, y no fue el único, fueron muchas piezas infiltradas, ¿no? Ahora, recuerden que ya hay bastantes testimonios por ahí, investigaciones que prueban que Hugo Chávez, el mérito para que ingresara a la Academia Militar era que era bueno jugando pelota. Con la zurda. Entonces pues, fue recomendado, se movió mucho las influencias de las personas de izquierda que estaban en el Congreso y él termina en la Academia Militar. Y después ya la historia es conocida, ¿no? Entonces era estricto para algunos, pero por debajo de la mesa se movían influencias los parlamentarios de izquierda que estaban al servicio de Fidel Castro porque habían durado 10 años combatiendo bajo la bandera cubana a la hora de Fidel Castro, fueron derrotados, pero gracias a la política de pacificación donde se penetran los cuadros políticos de Venezuela, ellos se transforman de terroristas en autoridad por encima del ejército que los había derrotado. Y qué curioso, estos sanguinarios, estos héroes de la patria que mataron 200 personas en el intento absolutamente grotesco del golpe de Estado el 4 de febrero, del golpe militar, y del 27, que también fue chambón, los dos fueron chambones, el mismo Caldera lo puso en libertad y no les impidió, con la sentencia de libertad, la decisión, el perdón, no les impidió que fueran autoridades y se convirtieron en presidentes. Fíjate, los ciudadanos, terrible, los ciudadanos instigados desde las tribunas políticas le echan a la mayoría de ellos la culpa a los militares, pero realmente los militares no son los culpables de todo. Los militares podemos calificarlos como víctimas, como tú bien dices. En los dos intentos de golpe de Estado, en el 92, la fuerza de Fidel Castro fueron derrotadas y todos fueron presos por nosotros, por los militares institucionales. ¿Y qué sucedió? Bueno, Carlos Andrés Pérez liberó la mitad y después llegó al gobierno del doctor Caldera y liberó a la otra mitad, incluyendo a Hugo Chávez. No solamente eso, sino le permite lanzarse nada más y nada menos que a la presidencia de la República, como candidato a la presidencia de la República. Y ahí entonces, se puso esta torta. Pues yo considero que las Fuerzas Armadas son víctimas ahorita. En eso tiene razón. Ya volvemos porque necesito hacerle una última pregunta a mi amigo el general Ángel Viva.